Nosotros vamos a partir con, continuamos con este análisis de los ejercicios. Hoy vamos a hablar sobre el músculo pectoral y todos aquellos ejercicios que permiten trabajar justamente esta zona, ¿no? Voy a anexar un videíto descriptivo sobre la zona de inserciones, origen de inserciones del pectoral. A grandes rasgos, ya todos sabemos que estamos hablando de la zona media del tronco, ¿sí? Y sobre la articulación justamente granumeral, la articulación del hombro, ¿no? Para iniciar este ejercicio, nosotros vamos, o mejor dicho, para iniciar el análisis de este grupo muscular, vamos a empezar con el ejercicio clásico, ¿no? El ejercicio clásico de pectorales es justamente el press plano que tenemos en imagen. Es el ejercicio, digamos, que permite el desarrollo del pectoral por excelencia. Es uno de los ejercicios, de hecho, que se desarrolla y se trabaja cuando hacemos levantamiento. ¿Sí? Es justamente un grupo muscular que permite movilizar grandes cargas. Bien, nosotros tenemos, al momento del inicio, lo que debemos tener en cuenta es, en principio, acorde la estructura que tengamos, ¿no? La maquinaria, ¿no? Supongamos que en este caso tenemos una máquina que tiene soportes móviles, es decir, que la barra se puede modificar la altura de soporte, donde apoya la barra, acorde a la altura de las palancas de la persona. Que eso es bastante útil, es bastante práctico, ya que no todas las personas, ¿sí?, tenemos los mismos rangos o largos de palanca. Y se puede notar mucha diferencia cuando tenemos un hombre, comparamos un hombre y una mujer, ¿no? Estatura media. Entonces esto nos permitiría, ¿no?, en principio, poder adaptar la altura al rango de palanca de la persona. Bien. El banco, justamente el banco plano, debe tener una altura que permita que cuando el sujeto se acuesta, ven la zona del muslo, que queda casi paralelo al piso y apoyando los pies. Esa sería la altura óptima, ¿sí?, o una de las técnicas óptimas. Vamos a ver que existen otras más. Pero en principio, esta sería la postura correcta, apoyando la cabeza, ¿sí?, la zona de la espalda, y la planta de los pies al piso, y que extendiendo los brazos me permite alcanzar la barra para poder desengancharla sin ayuda. En este caso está con ayuda porque sería un ejercicio en el caso que estemos realizando con mucho peso, ¿no? Bien, es decir, que la acción del sujeto que está detrás es justamente ayudar a sacar y a colocar la barra. Y después nosotros ya vimos que existen diferentes métodos de entrenamiento, bueno, lo cual en esos casos cumpliría otra tarea, ¿no? Si es un método que está haciendo énfasis en la zona excéntrica, entonces la zona concéntrica, o sea, cuando sube, ¿sí? Cuando decimos concéntrico es cuando sube, extiende los brazos, ¿no? Y excéntrico sería cuando desciende la barra, que sería la imagen 3. Esta es la secuencia del movimiento. La barra empieza arriba con los brazos extendidos, desenganchamos la barra e inicia este movimiento con la fase excéntrica. Bien. Y esto de que inicie con la fase excéntrica tiene un porqué, porque tranquilamente podría estar abajo la barra, ¿sí?, el soporte más bajo, e iniciar desde abajo, ¿no? Pero si nosotros desarrollamos este ejercicio con cargas elevadas y quisiéramos empezar desde abajo, es decir, imagínense la imagen 3, ¿no? Si nosotros tuviésemos una carga muy alta, supónganse, estamos trabajando y realizando fuerza, 6 repeticiones, con un RIR 0, es decir, una carga muy alta, poder o tratar de movilizar la barra partiendo desde la posición donde está en contacto con el pectoral, sin haber realizado previamente la fase excéntrica, eso generaría o implicaría que el sujeto deba realizar mayor niveles de fuerza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la fase excéntrica, en esa instancia se produce una acumulación de energía elástica, que vimos también que pasaba cuando se realizó la capacitación de potencia, ¿no? O sea que en la instancia que se realiza el movimiento de la fase excéntrica, debido a las características y a la carga, y a la forma en que se realiza, se produce una acumulación de energía elástica que facilita luego, ¿sí?, la realización de la fase concéntrica, ¿no? Algo parecido sería descender la barra, apoyar al pectoral, dejarla unos segundos y recién intentar sacarla. Eso cuesta más porque se disipa energía como calor, ¿sí?, lo cual pierde energía elástica y demandaría más energía en la fase concéntrica, ¿no?
Entonces, ese sería un poquito el fundamento del por qué se parte desde arriba, ¿no? Bien, entonces en la secuencia iniciamos en la primera imagen desde arriba, destrabando la barra, destraba la barra con brazos extendidos, iniciamos la fase excéntrica que desciende hasta dónde. Bien, acá lo voy a pasar en videíto para que ustedes vayan. Nosotros cuando hacemos el ejercicio de pectoral, la barra desciende hasta tomar contacto con el pectoral justamente, ¿sí? A ver, lo voy a tratar de frenar un poquito, ahí. Ven que la barra se detiene justamente en la zona del pectoral, a la altura de las tetillas, ¿sí? Es en línea, ahí se detiene, frena, hace contacto y sube. Hace contacto para que sea un movimiento completo, o casi completo, ¿sí? Y sube. Pero cuando sube, tiene una particularidad. Miren esto. Vamos a ver si lo podemos visualizar de costado, ¿no? Ahí vamos a ver, en principio, miren, el sujeto que está de rojo tiene un error, hay un error en la toma, en el agarre, ven que su muñeca izquierda está hiperextendida, ¿no? Entonces, parte de la ejecución técnica correcta sería que el antebrazo, los antebrazos, estén casi paralelos entre sí, y que la muñeca no tenga esa postura de estar me refiero a esta que está acá, ¿no? Que no tenga esa postura tan hiperextendida, ¿no? Porque eso generaría una mayor carga en la zona anterior del antebrazo. De hecho, si uno realiza el movimiento con ese arqueo de muñeca, con esa hiperextensión, va a sentir, y a una carga elevada, va a sentir que la zona anterior del antebrazo se carga demasiado, ¿sí? La zona de la muñeca. Es mucha tensión porque estaría soportando la barra o el peso que estemos movilizando totalmente con esa zona. Al tiempo que eso disminuye la transferencia de la fuerza, ¿no? Porque ese ángulo que se genera entre el antebrazo y la muñeca limita la transferencia de la fuerza, con lo cual levantaríamos menos carga, ¿no? Bien, dejamos correr el video para que se visualice. Es una extensión completa, flexión y extensión. Dijimos que la fase excéntrica es cuando desciende, y acá está lo que le quería mostrar. Lo vamos a detener. Miren esto que interesante. Nosotros cuando hacemos la fase excéntrica dijimos que la barra toma contacto con la zona del pectoral, ¿sí? A la altura de las tetillas, y cuando sube, ¿sí? No sube de manera totalmente vertical, ¿sí? Sino que genera una pequeña curva. Ahora, esa pequeña curva sale, digamos, de manera automática, ¿sí? Esta línea amarilla que ustedes pueden visualizar sale de manera automática. Y esto tiene una explicación. Porque el descender la barra a la altura de las tetillas y formar un ángulo aproximadamente de 25 grados entre la horizontal que se enmarca entre hombro y el codo, el ángulo del codo, es un ángulo de 25 grados. Ese ángulo, es el ángulo que sería el ángulo, digamos, que impide, ¿sí?, un mayor número de lesiones por sobrecarga en la zona del hombro. Es decir, si yo me voy con los codos bien arriba, ¿sí?, con los codos bien arriba a la altura de la línea horizontal del hombro, eso generaría mayor carga en la zona anterior del hombro, ¿sí?, lo cual es una de las principales causas de las lesiones de hombro cuando se realiza pectoral con altas cargas, ¿no? Entonces, para mantener ese ángulo, yo tengo que descender a la altura de la tetillas. Ahora, cuando extiende, yo no voy a subir a la vertical imaginaria de la altura de la tetillas, sino que voy a descender, voy a extender el brazo, ¿sí? Y cuando lo extiendo, va a quedar a la vertical de la altura del hombro. Y es por eso que hace esta curvita de línea amarilla, ¿sí? Porque cuando extiendo, busco la línea media con respecto a la articulación que hace de apoyo, que es la del hombro, ¿sí? Bien. Como para tener en cuenta, músculos principales de este ejercicio: articulación del hombro, deltoides, tríceps, ¿sí?, y el pectoral. Vamos a ver después que se activa también la zona del bíceps, acorde al ejercicio que estemos realizando, más o menos, ¿sí?, se va a activar, pero a tener en cuenta que la activación en el deltoides anterior es casi mayor, ¿sí?, que la activación del pectoral en este ejercicio, ¿no? Y ya lo voy a mostrar con un análisis.
Yo aquí en esta gráfica lo que hice es dejarle la descripción de los pasos, ¿sí? Eh, digamos, la descripción justamente de lo que estoy contando, de cada uno de los pasos, cómo se debe ubicar el sujeto, las cosas a tener en cuenta, la ubicación de la muñeca, cuánto se separa el agarre, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Cuánto separo yo el agarre? Porque vieron que las barras tienen unas marquitas, ¿no? Bien, ahora, la separación, eso tiene que ver con el tamaño, el ancho de hombro, digamos, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, yo lo agarro a esta altura, ¿sí? Cuando yo agarro a esta altura, el antebrazo, centramos en este antebrazo, vendría por acá. Miren el ángulo que formaría, ¿no? Entonces, eso me generaría una altísima tensión en la zona lateral de la muñeca, de ambos brazos, ¿sí? Al tiempo que sería otra vez, como en el caso de la muñeca, se obstaculizaría la correcta transferencia de la fuerza, ¿no? Entonces, ¿de dónde realizo la toma? Bueno, fácil. Nos tiene que quedar el agarre, cuando nosotros hacemos el agarre, nos tiene que quedar paralelo la zona del antebrazo. De un antebrazo con el otro, ¿sí? Me tiene que quedar en paralelo. ¿Bien? Entonces, de esa manera yo puedo medir hasta dónde, en qué lugar, digamos, realizo la toma, ¿no? Eso es bastante simple, digamos, cuando yo tengo, vamos a poner la primera fase, acá, a ver, que vamos a sacar, eh, vamos a borrar esas líneas, si no queda todo marcado, ya, ahí estamos. Cuando nosotros vamos a realizar, vamos a desenganchar la barra del soporte, es ahí donde se realiza el agarre, ¿no? Entonces, en principio, si nunca realicé el ejercicio, hacemos con la barra sola, hago un agarre, bajo, si tengo alguien que me observe, controlamos la posición del antebrazo cuando está totalmente flexionado. ¿Ven como en la tercera imagen? Cuando está totalmente flexionado, partimos desde ahí. Si la barra está liviana y puedo partir desde ahí, ahí acomodo la toma y luego parto a extender hacia arriba y ya veo dónde generé el agarre. Es una manera simple, digamos, de verificar el agarre y que los antebrazos me queden en paralelo, lo más paralelo posible. Bien. La fase siguiente, digamos, del descenso es justamente la fase concéntrica, cuando sube la barra, donde acá en este caso nosotros vemos que tiene un ayudante, pero, y eso ya explicamos que tiene que ver con el tipo de método que estemos realizando, o en el caso de un principiante que le queremos mostrar cuál es la técnica correcta, y por las dudas estamos ahí acompañándolo, ¿no? Pero siempre que el alumno pueda realizarlo solo el ejercicio es mejor, porque si no se vuelve muy dependiente de que le saque la barra, que le ponga la barra. Bueno, eso es también acorde al sistema de trabajo que cada uno de ustedes adopte, ¿no? Bien, en la otra tenemos, seguimos, digamos, con las descripciones de lo mismo que estamos hablando, para que lo puedan visualizar. Esto está tomado de la NSCA, ¿sí? Todas las imágenes están tomadas de la NSCA, que es, digamos, quien desarrolla plenamente todo lo que se refiere a fuerza, así que es un material muy, muy viable, muy aceptado, ¿no? Bien, esta pregunta es fundamental y esto es algo, digamos, que por ahí es muy común visualizarlo, ¿no? Nosotros estamos en una sala de gimnasio y si hay varones pasa en mayor medida, que vamos a ver que suelen hacer algunos movimientos incompletos, ¿sí? Se suele tomar costumbre de hacer movimientos que no son de rango completo, ya sea porque tienen muchísima carga o porque tienen mala técnica. Lo normal es que realizan un rango de movimiento cortito porque utilizan cargas demasiado elevadas, ¿no? Bien, ¿y qué pasa si yo realizo esos movimientos cortitos? Ya sea que lo hago cortito arriba, ¿sí? En el caso del pectoral no sucede que lo hago cortito abajo porque justamente ahí está lo que se llama sticking point, que en la clase vivo estuvimos charlando, que es el punto de desventaja mecánica, ¿no? El sticky point ya habíamos aclarado que es el punto que existe en todos los movimientos clásicos de gimnasio, donde la palanca de fuerza se encuentra en una desventaja, ¿sí? Con respecto a la palanca de resistencia, justamente por su rango de movimiento, donde la palanca de resistencia es mayor. Entonces es el punto donde te cuesta un poquito más movilizar la carga. Existen todos los ejercicios. En el pectoral, ¿sí? Está
pasando casi la línea media, donde es el puntito donde cuesta realizar la extensión. Ese punto de sticky point se va a modificar acorde al ejercicio que estemos realizando, no siempre va a ser el mismo punto, algunos lo van a tener más marcado que otros, ¿sí? Y se puede hacer algún trabajo específico para mejorarlo. Y eso también lo estuvimos charlando en clase, ¿no? Una opción sería realizar entrenamientos isométricos en la zona del sticky point, hacer trabajos excéntricos en la fase justo de esa zona, digamos. Yo visualizo al alumno en qué parte le cuesta más movilizar tal carga y hago énfasis trabajando en ese rango, en ese ángulo, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera, con el correr del tiempo puedo mejorar. Y volviendo a la pregunta de qué sucede si realizo un movimiento corto, nos vamos a dirigir a este estudio, ¿no? Que en este estudio, que si bien está realizado para los músculos del bíceps, acá nos muestra, digamos, de cuál es el resultado de realizar ejercicios con rango de movimiento corto, ¿no? ROM parcial, conocido como ROM parcial, ¿no? Si yo realizo un ejercicio, cuando yo realizo cualquier tipo de movimiento, estoy generando adaptaciones. Y las adaptaciones, en el caso del músculo, se generan de manera, digamos, parcial, es decir, la zona que estoy trabajando. O sea, yo, por ejemplo, estoy realizando bíceps y las adaptaciones estoy generando en el bíceps. Ahora, dentro de ese ejercicio, si yo realizo un movimiento con tal característica, las adaptaciones que genero son justamente acorde a las características que estoy realizando el movimiento. Y esto es, si bien el estudio lo confirma, pero tiene bastante lógica el pensarlo, ¿no? Si yo realizo un ejercicio cortito, voy a estar generando adaptaciones en ese rango de movimiento, ¿no? Por lo tanto, en la zona donde se realiza el movimiento, va a generar adaptaciones, en este caso hipertrofia, y en el rango que no se realiza el movimiento, es donde no va a generar adaptación, y por ende probablemente podría llegar a generar una extensión de la zona de ligamento, ¿no? O tendones. Es decir, pareciera que se genera una extensión, pero es un acortamiento del vientre muscular, ¿no? Bien, en este estudio lo que se hizo es justamente comparar, se utilizaron personas que eran entrenadas, se les realizaron 3 mediciones en la zona del bíceps, dividiendo ese vientre muscular en 3 partes, donde realizaban ejercicios en diferentes ángulos, y quedó mostrado que el ejercicio genera adaptaciones justamente en los ángulos que estemos trabajando, ¿no? Tanto en la fuerza como en la hipertrofia. Esto es totalmente, si bien se realiza en el bíceps, pero es aplicable, es transferible a otros grupos musculares, ¿no? Bien, preguntas que van surgiendo a medida que uno realiza los ejercicios de pectorales, ¿no? Porque ya dijimos que el ejercicio tradicional y el más conocido es el press de banca plana, ¿no? El banco plano. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos ese mismo movimiento en un banco inclinado? Bueno, para eso tenemos este estudio, que esto se los dejo ahí para que ustedes lo puedan visualizar, y aquel que lo quiera leer, lo puede buscar ahí, están en PubMed. Bien, lo que se hizo es comparar, digamos, los ejercicios de banca en diferentes ángulos, ¿no? Como acá, como podemos ver en pantalla, lo que se hizo es una electromiografía, que la electromiografía es un análisis de las señales eléctricas que se emiten en tales grupos musculares ante determinado movimiento. Y en este caso lo que se hizo justamente es comparar los diferentes bancos. Bien, miren, en condiciones de un banco de menos 15 grados, es decir, lo que sería realizar un pectoral declinado, no un inclinado, sino al revés, con la cabeza un poquito inclinada hacia abajo. Bien, genera, esto es una activación medida en Hertz, de 100.4, ¿no? Un banco, dijimos, de menos 15, un declinado. Bien, ahora si nos pasamos a un inclinado, vemos que genera una activación eléctrica de 86.6. Esto en este caso se está midiendo el pectoral inferior, ¿sí? Cabe aclarar que estamos analizando el pectoral inferior, es decir, la activación eléctrica que generan los diferentes ángulos, tanto en el pectoral inferior como en el pectoral superior, es decir, en las zonas de las fibras, ¿no? Bien. Entonces dijimos que cuando hacemos un banco declinado, tenemos una activación de 100.4. Cuando hacemos en un banco inclinado, es decir, a 30 grados, tenemos una activación del 86.6. Y si hacemos en el banco plano, tenemos una activación de 100.1. Es decir, que en el caso del pectoral inferior,
a la zona inferior, tenemos una activación un poquito más alta cuando usamos un banco declinado. Y de hecho, para aquel que lo lleva a la práctica o lo ha realizado, se puede sentir bastante la diferencia cuando haces un pectoral declinado. De hecho, se acuesta un poco, bastante más, digamos, el declinado que el plano normal, y obviamente que cuesta un poquito más el banco inclinado. Pero se lleva, ¿sí? En cuanto a la activación, ¿sí? Se lleva la mayor parte el pectoral inferior en el banco declinado. Bien. Ahora, ¿qué sucede en el pectoral mayor? Bueno, no se encontró diferencias, digamos, al examinar los diferentes niveles, ¿sí? Hay algo que nosotros debemos saber, que cuando hablamos de activación, ¿sí? En electromiografía, no necesariamente estamos diciendo, ¿sí? No es una relación con respecto a la carga movilizada, o sea, porque todos los ejercicios, cuando se hace el estudio, se coloca la misma carga, ¿no? Entonces, si yo coloco la misma carga y en este me marca que hay mayor activación eléctrica, es porque esa carga demandó de más aplicación de fuerza, ¿se entiende? Y si a mí me demanda más aplicación de fuerza ante la misma carga relativa, cuando comparamos los diferentes planos, los diferentes ángulos, es señal de que ante la misma carga me demanda más fuerza y por lo tanto eso se percibe como más intenso, ¿no? Y si se percibe más intenso es porque voy a tener menos posibilidades de movilizar mayores cargas, ¿sí? Para que se vaya entendiendo. Si me genera más activación eléctrica ante la misma carga relativa comparado con otros movimientos, es porque se percibe más intenso y eso hace que yo pueda movilizar menos carga externa, ¿no? Y algo que está interesante es esto de que el pectoral de la zona superior no muestra diferencia en los diferentes ángulos, con lo cual, dependiendo de lo que yo quiera realizar, voy a optar por una u otra, ¿no? Y está bueno generar esto de que puedo trabajar el día de pectoral en los diferentes ángulos, porque ya vemos que al menos en el declinado, ¿sí? En el declinado y en el inclinado, la diferencia es bastante alta. Entonces, yo ahí puedo hacer énfasis en uno o en el otro, ¿sí? Y sabiendo que el pectoral mayor en los tres planos se activa igual. Entonces, por ahí si yo quiero hacer énfasis en la zona inferior, un declinado vendría bastante bien. Vamos a la ejecución técnica ahora, ¿sí? De lo que es el press plano con barra inclinada. Bien, ya dijimos recién lo que era el press plano, el press con barra en banco plano, y ahora vamos en banco inclinado. Lo único que tenemos que tener en cuenta en esto, ¿sí? Es antes de empezar, vieron que estos banquitos, al menos en este ejemplo, el banco tiene la capacidad de regularse en altura. Entonces, regular una altura en la cual la persona, cuando extiende los brazos, la barra quede totalmente por encima cuando va a quedar apoyada, ¿sí? Sobre la estructura. Que no quede la barra muy cerquita de la cabeza, ¿sí? Los brazos totalmente extendidos y ahí se colocaría el soporte. En cuanto a la inclinación, ¿sí? Tenemos que visualizar que los muslos, ¿sí? La zona del asiento, quede paralela al piso, ¿sí? Los muslos paralelos al piso, al tiempo que justamente tenemos contacto con el piso con ambos pies, para estabilizar y para generar mayor transferencia de la fuerza, ¿sí? En la fase excéntrica siempre es cuando desciende, ¿sí? En la figura 2 vemos que está, digamos, ya llegó al límite la barra en la zona baja del pectoral, altura de la tetilla, y ahí va a iniciar la fase concéntrica, ¿no? A grandes rasgos, la técnica es exactamente la misma, y obviamente cuando cuando inclinamos el banco, la barra se va un poquito más por encima de la línea del hombro, y eso hace que trabaje un poquito más la zona del hombro también, ¿no? Bien. Tenemos toda la parte descriptiva de estos movimientos, para que lo tengan y lo puedan repasar. Bien. Esto está muy bueno, ¿no? Bueno, yo acá le voy dejando para que ustedes vean, ¿sí? Aquel que le interese profundizar un poquito más y ver los estudios y demás, ¿sí? Tenemos todos los estudios que hacen la comparación. ¿Qué pasa si utilizo tal banco, diferentes ángulos, si utilizo una pelota, como en este caso, ¿sí?
que esto es algo, digamos, que también se ha visto mucho en la época de la cuarentena. Vino que se puso de moda hacer aquellas cosas que por ahí parecen que están buenas, pero no se sabe para qué funcionan, ¿no? Y se han visualizado, hemos visto sentadillas realizados sobre la feedback, hemos visto de todo, ¿no? Una cantidad de cosas raras. El tema es que yo tengo que saber para qué sirve eso, o si realmente sirve, ¿no? Esto es común verlo, que lo realizan algunos influencers, ¿no? Porque parece que está bueno y parece algo difícil, digamos, que de hecho lo es, pero eso no quiere decir que sea aplicable 100% a la sala de musculación y dependiendo del objetivo, porque se podría utilizar para algunas cosas, que ahora vamos a ver para qué, pero no tanto para lo que hace al trabajo de fuerza y menos al trabajo de hipertrofia. Vamos a mostrar un video de qué se trata. Es reemplazar básicamente el banco por una pelota suiza, una medicinal o feedback, como le quieran llamar. Lo usamos de apoyo al tiempo que la zona del tronco del cuerpo queda suspendido y apoyamos planta del pie al piso, ¿no? Entonces, miren. Acá, bueno, tiene un poquito de descendida la cadera, pero podría subirlo un poquito más. De hecho, trabajaría más la zona anterior, de la zona del abdomen. En este caso está simulando un press inclinado, ¿sí? Y acá hace unos balanceos, ¿sí? Sigue trabajando el pectoral. Son variantes. Bien, nosotros ya vemos que al no tener el apoyo, digamos, en la zona de la espalda, en la zona de la cola, digamos, esto hace o generaría, ahí lo voy a frenar, esto generaría que realice más fuerza, ¿sí? En la zona media, ¿sí? O sea, a ver, vamos a ver el color que voy a poner. Vamos a poner amarillo. O sea, la zona que no apoya, desde aquí hasta aquí, es la que genera toda la fuerza, ¿sí? Para mantener justamente la zona del tronco en esa postura casi recta, ¿no? O sea que, sin hacer un análisis muy detallado, ya nos damos cuenta que la zona anterior del muslo, más la zona, en este caso, para fijar la rodilla y para fijar, ¿sí? La zona de la cadera, está totalmente activa, como así también la zona posterior, glúteos, ¿sí? Isquiotibiales, que están realizando una isometría, porque lo que se está realizando es un trabajo isométrico, ¿sí? Para mantener esa postura, sin hacer un trabajo muy fino de análisis. Ya nos damos cuenta que ahí hay una activación muy alta. Y ahora acá tenemos bien detallado cuáles son las zonas que generaron más activación, ¿sí? En las diferentes bases, ¿no? Bien, tenemos el análisis del recto del abdomen, el RA que ven al principio, ¿sí? En la Swiss ball, la pelota suiza, concéntrico y excéntrico. Pero miren, vamos a comparar esto. Vamos a comparar. Podemos comparar lo concéntrico y lo excéntrico de cada uno, o lo concéntrico y lo excéntrico entre ambas, ¿no? Vamos a lo concéntrico, ¿sí? De la Swiss ball con lo concéntrico de lo estable, ¿no? 69.30 a 47, o sea que hay más activación en la zona del recto del abdomen cuando hacemos la fase concéntrica en la base inestable. O sea, ya me está diciendo que la zona abdominal genera una alta activación cuando usamos la base inestable. Eso podría ser útil en el caso que yo quisiera lograr eso, ¿no? Bien. Vamos al transverso del abdomen, que es el segundo, TA. 114.71 en lo concéntrico comparado a 73.02. O sea, miren la diferencia que hay en la zona media de activación cuando usamos la base inestable. Insisto, si yo quisiera generar esa activación, esa base inestable, viene perfecto. Bien, vamos al pectoral mayor. ¿Qué pasa cuando usamos base inestable? Bueno, concéntrico, 453.55 a 421. No hay tanta diferencia como el anterior, pero sigue habiendo mayor activación, ¿sí? En la base inestable. Vamos al tríceps braquial, 218.67 con 240. Es el único que genera menos activación, ¿sí? Pero en este caso genera menos activación porque cuando yo utilizo este estudio
se realizó con mancuernas, ¿sí? Que era el video que estamos realizando recién, que estamos viendo, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo mancuernas para hacer aperturas, el tríceps tiene menor activación. O sea que en este caso, la activación del tríceps puede estar dada por el implemento que usaban en el estudio y no por ser una base estable e inestable, ¿no? Bien, tenemos el deltoides anterior en la fase concéntrica 449.39 comparado con 337.24. O sea, miren la diferencia de activación en la zona inestable con respecto a la zona estable. Y otra cosa a tener en cuenta, cuando realizamos aperturas, ¿sí? Hay mayor activación en la zona del hombro comparado con cuando usamos una barra, ¿sí? Eso a tener en cuenta. Bien, y nos queda el análisis del bíceps, que ya dije que cuando hacemos o sea, cuando se realiza el ejercicio de pectoral, también se activa el bíceps, ¿sí? Porque no queda totalmente inhibido. Y miren, 178.29 comparado con 154, ¿sí? Sigue siendo superior la base inestable. Es decir, vamos a resumirlo un toque. Si yo realizo este movimiento, ¿no? O ya sea con barra igual, por ahí cuando utilizo mancuernas es más inestable que utilizar barra, con lo cual algunos numeritos de eso van a modificarse, pero si utilizo la pelota o utilizo el banco, siempre que utilice la pelota o cualquier otra base inestable, va a generar mayor activación electromiográfica, ¿sí? Y ya dijimos que cuando vos comparas la misma carga en diferentes ejercicios y uno me genera mayor activación es que demanda más fuerza, ¿no? Y si demanda más fuerza ante la misma carga que se percibe más intensa. Y si se percibe más intenso, ya me está diciendo que la intensidad es más alta, con lo cual la posibilidad de desplazar más carga está más limitada. Al tiempo que utilizar una base inestable es obviamente, ¿sí?, un obstáculo para movilizar altas cargas. Porque justamente como la base inestable me impide transferir correctamente la fuerza, es por eso que siempre voy a movilizar menos cargas, ¿sí?, que si realizo o utilizo una base estable. Entonces, quiero mejorar la fuerza, utilizo una base estable. Si quiero mejorar la fuerza en la zona del hombro, del pectoral, del tríceps. Ahora, quiero mejorar o generar mayor activación en la zona media porque el objetivo así lo demanda. Bueno, se puede utilizar, sería una alternativa utilizar la pelota. Pero no sería recomendable utilizarla para hipertrofia, ¿sí? Eso a tenerlo en cuenta. Bien, algunos resultados de estudios que se realizaron con respecto a lo mismo. Bien, Ben y colaboradores en el 2005 dice que registran una mayor activación de los músculos estabilizadores de columna lumbar durante el movimiento de press de banca con inestabilidad, que es lo que estamos hablando justamente. Otro muestra un incremento de la actividad muscular del músculo deltoide, de los músculos de la pared abdominal, y menor activación del pectoral mayor, ¿sí?, cuando se utiliza una base inestable. Estudio por Marshall y Moore. Anderson y Bem en el 2004 registran una pérdida de rendimiento de la fuerza en un esfuerzo contra resistencia inamovible, o sea, isométrica. Miren este número, en un 59,6% durante un press de banca sobre una feeder. O sea, miren la pérdida de fuerza que hay cuando utilizo, ¿sí?, una base inestable. Es altísima, ¿sí? Entonces, yo no puedo usar ese implemento cuando mi objetivo es mejorar la fuerza o la hipertrofia, porque ya ahí estaría limitado en la carga que moviliza, ¿no? Y bueno, Goodman y colaboradores en el 2008 encuentran que en el trabajo de Anderson, ¿sí?, que era el que habíamos visto anteriormente, en el 2004, dice que la cabeza y los hombros no se apoyan sobre la pelota, ¿no? Mientras que los sujetos que realizaban los movimientos en condiciones estables sí lo hacían. Por lo tanto, eso podría llegar a explicar un poquito la diferencia. Pero eso tiene también cierta lógica, porque los puntos de apoyo me van a generar mayor o menor estabilidad. O sea, si tengo menos puntos de apoyo, porque tengo menos estabilidad. Y algo inestable genera menos posibilidad de transferencia de la fuerza, ¿sí?
Bueno, tenemos otra alternativa en cuanto a los implementos que podemos utilizar para desarrollar estos ejercicios. Una es las bandas elásticas y las otras son las cadenas, ¿no? Bien, ¿qué es lo que me permite utilizar la banda elástica? O sea, porque de repente digo, bueno, si la banda elástica me genera una carga de 10 kilos, ¿en qué cambia si yo utilizo un disco de 10 kilos? O un 5 kilos de cada lado, ¿no? Bien, las bandas elásticas y las cadenas voy a explicar cómo, no siempre, generan lo que se llama variabilidad de la resistencia de la fuerza, ¿no? O sea, si yo extiendo una banda elástica, ¿sí? A medida que se va extendiendo la banda elástica cambia la fuerza que me genera, o sea, cambia la resistencia, ¿no? O sea, en principio puede empezar con 5 kilos y a medida que se extiende genera más resistencia. Y capaz que cuando llega a la extensión completa me genera una resistencia de 20, ¿no? Cosa que cuando yo le pongo 10 kilos a la barra va a tener siempre 10 kilos. Entonces, produce eso que se llama longitud tensión, que es el incremento de la resistencia a medida que se produce la extensión de la banda, ¿no? Y con las cadenas pasa exactamente lo mismo. Pero tiene que suceder algo con la cadena para que esto pase. Suponemos que yo pongo una cadena aquí, ¿bien? Si esa cadena queda colgando y no toma contacto con el piso, no me sirve de nada. Ahora, la cadena para que funcione tiene que tener contacto con el piso y quedar colgando, apoyada en el piso, en el momento que la barra esté abajo en el pectoral. Entonces, esa parte que está en el piso es un peso que se va a ir agregando a medida que la barra sube y la cadena sube y deja de tener contacto al finalizar el movimiento, ¿no? Entonces, cuando sube, al no tener apoyado toda esta parte en el piso, eso va a ser un peso extra que se va a incorporar a la barra, ¿sí? Y cuando desciende, apoya toda esa cadena en el piso y se disminuye la carga. Eso a tener en cuenta. O sea, si usa una cadena para que realmente cumpla la tarea de longitud-tensión, tiene que tener un largo que tome contacto con el piso e ir despegándose del piso a medida que yo subo la barra, ¿sí? Si no, no cumple con esto de la longitud-tensión, ¿no? Es algo muy utilizado, es algo, digamos, que se ve mucho en la sala de gimnasio, el uso de las bandas elásticas. Y las bandas elásticas, nosotros en la clase que desarrollamos en vivo, nos pusimos a charlar con algunos de los chicos, que existen diferentes tipos de bandas elásticas, vienen unas que son huecas, otras que son macizas. Nosotros las creamos nosotros, la banda elástica, porque compramos los rollos de las bandas que se utilizan en los jumping, esto donde cuelgan los nenes para saltar, y eso son bandas, digamos, mucho más resistentes, que tienen más resistencia y tienen mayor durabilidad, que es lo más importante. Entonces nosotros las fabricamos, compramos los rollos y las fabricamos y de hecho le ponemos el largo que nosotros queremos, ¿no? Eso como para que tengan la data, que por ahí si alguno lo quiere fabricar, les digo que tienen mayor uso las que fabricamos que las otras que vienen medio pelo por ahí. Bien. Otra alternativa para trabajar los pectorales, que es o sea, hacer el plano, ¿sí? En la máquina Smith o Multiforce. Bien, ¿qué cambia esto? Bueno, ya al ver nomás nos damos cuenta que al tener unas guías, ¿sí? Ya el movimiento no es tan libre, ¿no? Porque si yo no tengo guías y puedo movilizar la barra por donde quiero, va perfecto. Actualmente vienen estas máquinas, que estas guías que están puestas acá, tienen un eje, el brazo completo, y se mueve para adelante y para atrás. Entonces, yo tendría posibilidades de seguir la línea que yo quisiera hacer en el ascenso de la barra, ¿no? Pero si la máquina no tuviese esa posibilidad, si una de las máquinas viejas, digamos, que no tiene ese ángulo de desplazamiento, me estaría guiando en todo el recorrido, con lo cual los músculos estabilizadores del hombro no estarían generando un alto trabajo, ¿no? Al tiempo que no se respetaría los ángulos normales, ¿sí? Cuando yo realizo el trabajo digamos, en la máquina de press plano. Bien.
Entonces, en este ejercicio tenemos una menor activación de los estabilizadores y podría llegar a estar limitado, digamos, el movimiento, ¿sí? Acorde como sea la característica de la máquina. Insisto, si el brazo es móvil, podría respetarse ese angulito amarillo que veíamos al principio que se desplaza hacia arriba cuando se extiende el hombro, y en el caso que sea fijo, eso podría quedar medio atrasado, cargar un poquito más la zona del tríceps. Todo va a depender acorde a la máquina, ¿ya? Pero obviamente que se puede trabajar. Es otra alternativa, ¿sí? Una pregunta que nos hacemos todos, todo aquello que hemos estado en el gimnasio siempre nos preguntaban lo mismo, ¿no? Che, los pies cuando hago press plan, ¿dónde van los pies? Los pies van al piso, quedan suspendidos. Bueno, de hecho no es lo mismo, ¿sí? Y para eso les traje un estudio para mostrarles, ¿no? Bien. Miren lo que hicieron en este estudio, donde se analizó qué pasaba, digamos, si yo dejaba los pies suspendidos, ¿no? O dejaba los pies apoyados al piso. Bueno, en principio lo que se hace, se colocan, para hacer electromiografía, se colocan todos esos parchecitos en la zona del pectoral, zona del hombro, zona del tríceps, antebrazo, y también en el muslo, porque lo que vamos a analizar es esto, ¿no? Es decir, si yo dejo los pies en el piso, cuando realizo el press plano, ¿qué es lo que sucede con la activación del hombro, del tríceps, del pectoral, del bíceps? ¿Sí? ¿Qué sucede con los músculos flexores, ¿sí?, de las piernas? ¿Sí? Entonces, para eso es que se colocan todos estos parchecitos para hacer electromiografía. Bien, pero ¿cuál es el resultado de esto, no? O sea, ¿qué sucede? Bien, analicemos la imagen primero, ¿no? Analicemos la imagen. Obviamente que cuando yo suspendo los pies, los dejo en el aire, ya existe un punto menos de apoyo. Y nosotros habíamos mencionado que cuando tenemos mayor estabilidad, las posibilidades de transferencia de la fuerza, ¿sí?, son mayores que si lo comparamos con algo inestable. Bien. Y para eso entonces nos vamos al estudio. Primero vamos a describir el estudio. Bueno, eran un grupo de personas que eran entrenados. Para hacer la comparación se utiliza la misma carga. Lo que se hace primero es hacer una evaluación de la RM y se trabaja con el 60% de la carga para ver cómo se activaban los diferentes músculos ante la misma carga, pero si dejaba los pies apoyados al piso o si dejaba los pies suspendidos. ¿Cuál es el resultado? Bien, como se puede apreciar en la figura 3, el ejercicio de press de banca con las caderas y las rodillas flexionadas a 90 grados mostró una activación muscular significativamente mayor de todos los músculos evaluados en comparación con el ejercicio de press de banca con los pies en el suelo. ¿Y eso qué quiere decir? Porque ya dijimos que cuando se realiza electromiografía, ¿sí?, si yo comparo estos dos ejercicios, ¿sí?, con la misma carga, pero me dice que el ejercicio donde suspendo las piernas me genera mayor actividad electromiográfica, eso significa que la misma carga se percibe con mayor intensidad, ¿no? Por ende, si se percibe como más intenso cuando despliego los pies del piso, eso me está diciendo que yo internamente, en mi RP, en mi sensación subjetiva del esfuerzo, estoy a una intensidad mucho más elevada que si lo comparo apoyando los pies ante la misma carga, ¿sí? Por ende, más allá de estar más inestable, con lo cual interfiere en movilizar altas cargas, eso también me estaría diciendo que quizás en esta esté al 90% de la intensidad internamente y en esta esté al 70%. Con lo cual este se va a fatigar menos, ¿sí?, apoyando los pies, se va a fatigar menos y va a tener posibilidades de movilizar más cantidad de peso, ¿sí? Eso responde, digamos, a que, ¿qué hago con los pies? ¿Los dejo arriba? ¿Los bajo? Bueno, depende también del objetivo. Yo creo que si nosotros vamos al gimnasio e intentamos movilizar altos pesos, lo más lógico es buscar un banco que tenga una altura óptima que me permita a mí apoyar los pies al piso, ¿sí? Porque ya vemos
que cuando lo suspendo, ¿sí? Además de ser más inestable, me genera mayor fatiga subjetiva, ¿sí? Se percibe más intensa. Bien, vamos aquí. Bien, en este lo que tenemos, en esta gráfica, digamos que sigue siendo o sea, un estudio de electromiografía, donde se compara, ¿sí? la barra, digamos, ¿sí? Digamos, con los pies suspendidos y el ejercicio con los pies apoyados. Y tenemos las barritas, digamos, que son claritas, que es con los pies suspendidos, y la barrita más oscura es con los pies apoyados. Y lo que se hace es evaluar, digamos, cuánta activación genera en cada uno de los grupos musculares. Y miren que en todos los grupos musculares, la barrita más clara siempre es mayor, que es cuando tenía los pies suspendidos. O sea, la carga que se utilizó en los dos ejercicios es exactamente la misma. Pero cuando despego las piernas del piso, se percibe, de hecho, en cada músculo se activa más, ¿sí? Y se percibe como más intenso. Ahora, se me ocurre que, por ejemplo, si yo tengo a alguien que no lo quiero cargar tanto, ¿sí? Pero quiero que a su vez se fatigue, por X motivo, no lo quiero cargar porque es principiante, no lo quiero cargar porque tiene una lesión, por lo que sea, pero quiero que lo perciba más intenso, podría llegar a ser una estrategia que haga con los pies suspendidos, porque ya vemos que hay más actividad con la misma carga, ¿sí? Sería una alternativa. Dentro de lo que estamos hablando, que es el análisis de los ejercicios que desarrollan el pectoral, tenemos también, ¿sí? los ejercicios con mancuerna, ¿no? Que los ejercicios con mancuerna, ya sean aperturas o sean los planos con mancuerna, generan, digamos, esta inestabilidad, porque la mancuerna, al no estar unida, ¿sí? Genera una zona de desequilibrio, y eso hace que se active un poco más la zona del hombro, ¿sí? Porque tiene que activar, todos los fijadores tienen que activar un poco más, que si lo comparo con el ejercicio, el mismo ejercicio con la barra, ¿no? Al igual que los otros, el banco siempre es regular en la altura en el caso que se pueda. Si no llega a los pies al piso, ponerle un step al piso, un cajoncito, algo que se disponga para que tome contacto con el piso, para que quede haciendo justamente pie. Y para que los muslos, ¿sí?, queden casi paralelo al piso. En el caso de la mancuerna, ya dijimos que es un poquito más inestable, genera mayor activación de la zona del hombro, y se realiza un descenso en la fase excéntrica, simulando como si tuviésemos la barra, ¿no? Tenemos que hacer de cuenta que tenemos la barra. Se bajan exactamente similares hasta la altura del pectoral, ¿sí? Con un ángulo de 25 grados con respecto del hombro con respecto al codo, ¿sí? Y la fase concéntrica es justamente cuando se extienden por completo los brazos hacia arriba. Para que puedan identificar los músculos, bien, tenemos la zona central del tronco, que son los pectorales, zona anterior de los hombros, que son los que mayor tensión generan en este tipo de movimiento, y también la zona del tríceps, que se activa aún más, ¿sí?, cuando realizamos la fase concéntrica, ¿no?, cuando subimos las mancuernas. Bien, tenemos la fase descriptiva de todos estos movimientos, ¿sí? Y así como tenemos en el banco plano para desarrollar el trabajo, digamos, con mancuerna, también tenemos el banco inclinado, que respeta las mismas reglas que la barra, ¿sí? En el caso una dificultad que suele suceder cuando se le pone mucho peso a las mancuernas es cómo yo levanto la mancuerna, me ubico, bien. Creo que tengo por acá una imagen, a ver, déjenme ver, tengo una imagen por aquí que describe todo eso. Bien, yo tenía una imagen por aquí, pero no la voy a encontrar. Bien, si no yo se la voy a mandar después. Simplemente es la descripción de cómo colocar las mancuernas sobre las piernas al principio. O sea, yo me siento en el banco, subo las mancuernas sobre cada uno de los muslos, y luego con el envión me tiro hacia atrás y ya agarro. Eso en el caso que no tenga alguien que me ayude a acomodar las mancuernas, ¿no? Porque la barra
quede enganchada en el soporte. Pero la mancuerna, al no tener soporte, yo la tengo que agarrar y está muy pesada, la pongo sobre los muslos y ahí con el envión me tiro hacia atrás y ya quedó apoyado, acomodado para iniciar el movimiento, ¿no? Bien, perfecto. Lo que voy a realizar, ¿sí? En un videito corto que se los voy a mandar aparte, es el análisis de todos estos estudios, ¿sí? Que esos estudios están buenos porque lo que hace es comparar, siempre por electromiografía, las activaciones de los diferentes músculos que trabajan en los ejercicios pectorales y cuánto se activa uno o el otro acorde el tipo de ejercicio que estemos realizando. ¿Sí? Esto se lo mando aparte para que no les sea tan denso, digamos, el video este tan largo, por ahí se pierden y no comprenden, ¿no? De todas maneras, cuando vayan viendo este video, vayan consultando. Todas las dudas que tengan, manden, pregunten y yo voy armando otro video aparte para responder para que esto quede bien claro. ¿Sí? Para que esto quede bien claro. Les mando un abrazo y nos estamos viendo pronto. Chau, chau.